Estimados y estimadas amigas, bienvenidos una vez más a Marguerite Yourcenar según Vicente. Hoy hablaremos de las obras, la segunda parte de las obras de Marguerite Yourcenar, que son las obras de la madurez, a partir de 1950, cuando ella se encuentra ya en Estados Unidos y allí las escribirá. La primera es una de las más conocidas y apreciadas. Se trata de Memorias de Adriano, escrita en 1951. Esta novela es una larga carta que escribe el emperador romano Adriano a su sucesor Marco Aurelio. Adriano gobernó del año 117 de nuestra era y hasta el año 138, el año en que murió. Su reinado duró 20 años. Después de una Europa devastada por la guerra, Adriano impone la Pax Romana, que es un modelo de establecimiento de la paz con los enemigos a través del diálogo y de colocarse mentalmente en la postura del enemigo. Esta Pax Romana, Adriano la acompaña de un modelo cultural y económico basado en las grandes líneas griegas, que era su gran modelo. En esta carta, el emperador rememora sus triunfos, sus victorias políticas y reflexiona acerca del arte y el amor. Respecto al amor, tenemos esa gran historia que vivió él con el joven adolescente Antínoo, quien muere ahogado en el Nilo, siendo apenas un adolescente. Obsesionado por la partida de este joven greco-asiático, Adriano intenta inmortalizarlo a través de la escultura y de una ciudad que lleva su nombre en Egipto, Antinópolis. Tenemos luego Opus Nigrum, escrita en 1968. Si Memorias de Adriano es basado en un personaje real, Opus Nigrum corresponde totalmente a la ficción, pero a un marco totalmente fiel a la realidad histórica. Esta novela narra la vida de Zenón, médico alquimista de brujas, durante el siglo XVI, en ese momento que va de la Edad Media al Renacimiento, bajo la Inquisición española, en el norte de Francia, en Flandes, en Brujas. Es una época convulsa en la que Europa del Norte está atravesada por hostilidades religiosas y en este medio surge Zenón, un espíritu libre que se enfrenta a un entorno donde reina la hipocresía, la intolerancia, el dogmatismo y la impostura. Zenón es condenado a la hoguera, acusado de ateísmo y sodomía, pero él decide suicidarse la víspera de su ejecución para afirmar la dignidad de su libertad. Y es uno de los suicidios, junto al de Madame Bovary de Flaubert, más grandes en la historia de la literatura, puesto que Zenón, siendo médico y alquimista, conociendo el mecanismo del cuerpo, el suicidio que realiza es perfecto. Opus Nigrum es publicado en Francia en 1968, en una época durante la cual también reinaban los prejuicios morales, la intolerancia de todo tipo. Recordemos que el feminismo
la tolerancia a las diversidades en muchos sentidos surge en Francia en mayo de 1968, cuando es publicado, insisto, Opus Nigrum. Por eso, estas jornadas de mayo 68 le darán un gran sentido de actualidad a Opus Nigrum. En 1981, Marguerite Yourcenar publica Ana Soror. Es una novela que transcurre entre el final del siglo XVI y el comienzo del XVII, en plena Contrarreforma, en la Nápoles que en ese momento es dominada por el reino español. Ana Soror relata la historia de dos hermanos, Ana de la Serna y Miguel de la Serna, que viven en una especie de simbiosis emocional y física, y que va a desembocar en una pasión incestuosa. La madre de ellos, doña Valentina, los instruye en la filosofía platónica y con autores romanos como Cicerón y Séneca. Ana y Miguel se unen un Viernes Santo y un mes más tarde Miguel muere en el mar y luego Ana decide refugiarse en un convento donde evoca a su hermano Miguel a través de muchas lecturas de los místicos que él solía hacerle a ella, y muere Ana a una edad avanzada. Un hombre oscuro, uno de los textos deslumbrantes de Marguerite Yourcenar, data de 1982 y esta novela corta transcurre en Flandes. Recordemos que Marguerite Yourcenar era de origen flamenco, lo que hace que ella era de Brujas, por eso estas novelas transcurren también en este lugar. Decía que Un hombre oscuro transcurre en la Flandes del siglo XVI en un contexto de agitaciones religiosas, de insurrecciones, de epidemias, y allí encontramos a Natanael, un muchacho casi inculto, y le gusta predicar, él balbucea. Él cree erróneamente que ha matado a un hombre y huye de Europa para refugiarse en el mar y llega hasta la isla de los montes desiertos donde vivirá más tarde Marguerite Yourcenar. Esta isla de América del Norte ha sido recientemente descubierta por el explorador francés Samuel Champlain. Natanael regresa luego a Ámsterdam, donde desempeña diferentes oficios. En el puerto va a una especie de bar y allí traba una amistad y una relación amorosa con Sarai, que es una prostituta judía que vive en Ámsterdam, que se llamaba el Israel en ese momento, de la época de la Europa del Norte, puesto que allí reinaba una gran tolerancia en este sentido. Natanael y Sarai tienen un hijo que se llama Lázaro. Finalmente, Natanael se refugia en una isla frisona holandesa. Allí muere después de una fusión casi mística con los elementos y con la noche y con el mar. Yourcenar llamaba a esta obra
su testamento literario y se la dedicó a Jerry Wilson. Y tenemos la última obra, Una hermosa mañana, de 1982. Es un relato muy corto. Realmente un relato mágico, onírico, deslumbrante, puesto que habla de Lázaro, el hijo de Natanael, del relato anterior, Un hombre oscuro. Aquí Lázaro es el principal actor y el único niño que atraviesa la obra de Yourcenar como personaje. Lázaro vive en la pensión de una anciana prostituta judía que alquila cuartos y alguna vez llega un actor inglés, Herbert Mortimer, que le enseña al niño la actuación y el inglés. El niño va y se refugia en el cuarto de este actor inglés y aprende allí el parlamento de Rosalinda, de la obra teatral de Shakespeare, As You Like It, como gustéis. Lázaro decide unirse al grupo inglés de teatro que llega en ese momento a la posada, puesto que ellos se dan cuenta que él conoce de memoria el parlamento de Rosalinda y precisamente el niño que se va a desempeñar, el joven adolescente como Rosalinda, puesto que el teatro shakespeariano, como la tragedia griega, como el teatro kabuki, es desempeñado siempre por hombres, incluso los roles femeninos. Entonces ellos le dicen a Lázaro que se una con su grupo de teatro y ellos siguen su camino. Y justamente la víspera de la partida de Lázaro, que está de acuerdo con unirse a la tropa, él sueña con muchos personajes de Shakespeare y personajes que él representa a través del sueño, es decir, a través de su vida, porque es en el lapso de un sueño, la víspera en que va a partir con el grupo teatral. Y a la madrugada del día siguiente sale descalzo con las zapatillas de Rosalinda en la mano para unirse al grupo teatral. Y se da cuenta que nace un alba hermosa y entiende que va a ser una hermosa mañana, como la obra que se llama Una hermosa mañana. Queridos amigos, muchas gracias y hasta pronto.